¿Qué tal amigos de antilavadodinero.com? Bienvenidos a una emisión más, a una entrevista más. En esta oportunidad vamos a conversar con Claudia Álvarez. Ella se encuentra en su país natal, República Dominicana. Es abogada con 20 años de experiencia. Es estratega en gobierno corporativo, ética, cumplimiento normativo, prevención de lavado de activos, anticorrupción y sobornos, ciudadanía corporativa y sostenibilidad. También es conferencista internacional, es socia directora de Éticamente Hablando y productora y conductora del podcast Éticamente, el cual fue ganador en la categoría de País República Dominicana por Latin Podcast Awards 2020. Ha escrito diferentes artículos, por supuesto todos vinculados con el antilavado de dinero, y en esta mañana, pues como lo digo, o el día de hoy, nos acompaña Claudia Álvarez para conversar un poco acerca de aquella actividad que de una u otra manera se quiere maquillar lo que es el origen de ese dinero. Y bueno, vamos a conversar para conocer cómo contrarrestar todas estas actividades y qué es lo que está sucediendo. Bienvenida a antilavadodedinero.com, Claudia. Muchísimas gracias, Peggy. Gracias, un gusto y un placer estar contigo, compartir con tu audiencia, la audiencia de antilavadodinero.com, y lista y presta para esta entrevista y discutir muchos temas interesantes al respecto. Sí, señor. Claudia, en primer orden quisiera que conversáramos porque tu especialidad nos indica, por supuesto, que va muy apegado a lo que es la ética, el cumplimiento de la ley. Esto pareciera que hoy día es una labor titánica, Claudia, que se pudiera cumplir y hacer cumplir, digamos, en funcionarios públicos, en empresas privadas, que de verdad todo vaya apegado a la ley. Bueno, pudiese pensarse, sí, que vamos en contracorriente, sobre todo cuando constantemente vemos situaciones que se presentan desde el lado del sector público y luego personas que están en organizaciones criminales, que por alguna razón u otra los casos no son lo suficientemente robustos, o porque lamentablemente dentro de las investigaciones no se hicieron correctamente, faltó profundizar en algún tema en alguna área, o cuando llegan los casos a la justicia por algún fallo de tecnicismo, o lamentablemente aquellas personas dentro del orden tren judicial que se dejan comprar, porque vamos a estar claros, las redes de las estructuras criminales no tienen ningún límite, pues entonces y dan al traste con estos casos, y los resultados no son lo que espera la sociedad, la ciudadanía, las personas, y entonces pues viene un momento de baja, de sentimiento de que para qué hacer las cosas si el resultado total es lo mismo, este tipo de personas se sale con la suya, etcétera. Pudiese entonces uno tener esa sensación, ese sentimiento, pero la realidad es que somos muchos los que hacemos las cosas bien, los que abogamos porque en el día a día las personas pues salgan a hacer el bien, hechos correctos, que las mismas empresas también pues salgan a tener un impacto positivo, trabajen de forma íntegra, idónea, apoyen a su empleomanía, hagan negocios seguros y responsables. O sea, que a mí, sobre todo, que trabajo en este mundo, siempre creo que el último que se pierde es la esperanza, y que estamos siempre a favor, con viento a favor, aunque en algunos casos nos impacten muy duramente. Pero sí, siempre somos más los que trabajamos en un mejor porvenir. Claudia, cuando conversamos acerca de corrupción y lavado de activos, al referirnos al lavado de activos, estaríamos hablando igualmente de lavado de capitales, blanqueo de dinero. ¿Sería terminología similar o tienen sus diferencias? Sí, en cada jurisdicción hay terminologías, así como la acabas de indicar, que tienen un poquito de diferencia, pero que en su conjunto quieren significar lo mismo. El blanqueo de dinero o de capitales, lavado de dinero, o por ejemplo, legitimación de capitales. Normalmente cuando se usan esos términos,
se enfoca mucho más en la parte del dinero, ¿verdad? Sea tangible, o sea, físico, el efectivo o cualquiera de sus otros instrumentos, pero se enfocan más en esa parte. Ya cuando hablamos de lavado de activos, entonces ahí entramos a otros elementos que componen los activos, que podemos definirlos como aquellos bienes tanto inmuebles como mobiliarios, que abarcan también la parte de estructura financiera, el efectivo y demás. O sea, que abarca, es un término mucho más abarcador. De hecho, en República Dominicana así es que está definido lavado de activos, que es un término más abarcador, como acabo de mencionarte, para incluir estos otros elementos, estos otros activos mobiliarios e inmobiliarios, más allá de simplemente el dinero en efectivo o financiero, y pone mucho más amplio el enfoque sobre este tipo de delito. Para que las personas pues, puedan entender en su mente que aquello inclusive que compraste, porque al final en cuentas sí vas a tener como primer elemento el dinero, en cualquiera de sus manifestaciones, efectivos o en otros instrumentos, para adquirir los otros bienes que componen el activo. Pero estamos persiguiendo ese activo final en lo que se ha convertido el dinero ilícito, con lo cual en la estructura criminal se generó y luego quisiste integrarlo a la actividad económica legal y se adquirió, estructuras criminales adquieren otros activos para encubrir ese origen que desde donde se originó el dinero ilícito, valga la redundancia. Claudia, para aquellas personas, el ciudadano común de cualquier país que nos esté viendo y diga, bueno, pero yo sencillamente soy una persona honesta y estoy haciendo mi vida apegado a la ley. A mí no me afectaría que en mi país exista esta actividad. ¿Cómo le podemos explicar a ese ciudadano común que en qué porcentaje afecta la economía de un país la actividad de la cual estamos hablando sobre el lavado de activos? Fíjate, algunas personas, o la gran mayoría de personas, yo diría, piensa cuando le mencionan lavado de activos, inmediatamente lo relacionan con, esto es un tema de los bancos, de las entidades financieras. Ellos son los que tienen que poner controles, hacer las preguntas para que el dinero no se inmiscuya o se infiltre en el circuito financiero o bancario. Pero no podemos dejar eso así, ni pensar solamente de esa forma, porque, señora Ela, el 90% de los negocios se realizan antes de llegar a una estructura bancaria o financiera. O sea, es decir, se realizan en el sector no financiero. Entonces, somos las personas las que estamos negociando, ¿verdad? Las que estamos haciendo transacciones comerciales. Y claro, también entran las empresas, las organizaciones, pero quienes componen las empresas, las organizaciones, somos las personas. Por ende, tenemos que tener todos el conocimiento, abocarnos a que tarde o temprano en el circuito de la economía, en algún momento nos va a tocar, ya sea en una transacción que estemos participando o que estemos vinculados o personas que están relacionadas con nosotros. Por ende, el rechazo a caer en este tipo de trampas o en las redes criminales o querer hacer las cosas de manera ilegal, porque estamos en una zona gris que tal vez no es tan ilegal, pero sí entran los elementos de comportamiento ético que también son esenciales, que tarde o temprano van a tener un impacto reputacional. Entonces sí ya caemos en un aspecto de legal y de ilegalidad, donde puede haber casos ante la justicia y que tendremos que rendir cuenta ahí. O sea que es importante ser coherente y hacer las cosas correctamente desde el inicio. Yo escribí un artículo hace unos años atrás de por qué las personas de a pie, como decimos en República Dominicana, por qué las personas de a pie nos debe interesar el lavado de activos. Por eso justo que acabo de mencionar. Porque en el circuito de la economía, en algún momento, tarde o temprano, por alguna vinculación, nos puede afectar de manera directa o indirecta. Y por eso tenemos una responsabilidad
como participantes dentro de una sociedad y de las actividades económicas, de repudiar estos actos criminales, de no aceptar lavado de activos, hechos de corrupción, de sobornos, de un sinnúmero de otros delitos precedentes para hacerles la vida más fácil a estos criminales, para viabilizarla o para normalizar estas actividades. ¿Por qué? Porque yo necesito ingreso, porque la economía tiene que seguir su actividad, porque nada, o sea, no podemos normalizar esas situaciones. Y yo sé que también puedo ser ilusa y no lo soy en el sentido de que no reconozca, estoy bien claro, de que existen situaciones y de personas en situaciones en extrema pobreza, en situaciones de que se le presentan grandes conflictos de interés, de disyuntivas, en el momento de decidir o como o me muero. Y esas son situaciones muy clave que, como veníamos conversando en ocasiones anteriores, el volver al origen, al volver a aquellos sentimientos, a aquellas situaciones de cuál es tu valor principal, tu valor no negociable, aquella educación de moral y cívica, aunque suenen como utópico, es el elemento de punto de partida para la formación del ser humano, de su convicción, de cuál es su punto de decisión hacia el norte, de lo que va a decidir, esto es lo que voy a hacer correctamente, y no va a haber nada que me cambie mi posición, porque yo estoy muy clara en lo que quiero y voy a descartar situaciones de hechos ilícitos, de formar parte de ellos, y lo voy a rechazar. Y hasta esa dirección es que como todos, como sociedad, debemos trabajar, de rechazar todos los elementos de las estructuras criminales, para que ellos entiendan que en esta jurisdicción, en este ámbito, no pueden estar y luego tengan que marcharse hacia otro, y así sucesivamente. No podemos dejar que se arraiguen dentro de nuestros países, dentro de nuestras jurisdicciones, dentro de nuestro círculo, dentro de nuestras actividades comerciales, nuestras empresas, porque entonces es una ganancia a muy corto plazo. Sí, se siente a corto plazo, pero es una gran pérdida a muy largo plazo porque no es sostenible en el tiempo. Las estructuras criminales caen tarde o temprano y arrastran a todos los que estaban con ellos conjuntamente. Además, cómo esto afecta lo que es la parte social, ¿no?, de cada país, generando más inseguridad, por ejemplo, pudiera ser una de las consecuencias. Claramente, como decía, arrastra a todo el mundo, o sea, va a querer incrustarse en la sociedad, en un país donde se va a sentir por un momento pues amparado, se van a sentir con seguridad por algunos gobiernos en algunos países donde le están dando carta abierta para que hagan sus transacciones, y obviamente esos gobiernos de esos países están también recibiendo algún tipo de beneficios. Se han visto muchos casos en la región. Podemos hablar de la situación geopolítica de Venezuela, que ha tenido muchos escritos al respecto, y la sociedad como un todo, pues vemos como hay una alta migración de su población, donde los niveles de violencia son como si vivieran en un país en guerra civil, muy lamentablemente. Entonces es un componente que va atado de esa sensación de inseguridad, porque por esa vía también ellos se imponen a la dominación para que nadie cuestione y ellos puedan pues hacer de las suyas. Y segundo, luego entonces entra una fase de luchas internas también, donde quien quiere mantener la hegemonía dentro de esas estructuras criminales, y claramente pues eso también se traspasa a los actos de violencia que siente la sociedad, donde no puede salir, se siente mismo que están como secuestrados dentro de sus casas, que no pueden, pues, inclusive los negocios no pueden ejercer o operar de manera continua o correcta, sino sentirse como hostigados y presionados también a entrar en tipos de componendas. O sea que esto obviamente tiene su impacto dentro de la sociedad, los actos de violencia, y obviamente impacta todo esto a la economía de los países. Definitivamente, uno puede sentir como que hay un crecimiento dentro de estas estructuras criminales que están supuestamente entrando dinero a la economía, pero no es una generación real de trabajo, de fuerzas laborales. Es totalmente hueco de un dinero que
es ilegal y que cuando lo sacas de la economía, pues te das cuenta la realidad de lo que es el verdadero crecimiento o ningún crecimiento o simplemente un retroceso en la economía de ese país que luego también impacta a la educación de ese país. Tomarán países que están en esas situaciones y se han visto en esas situaciones, le toma luego 5, 10, 20 años volver a una situación que era 20 años atrás, o sea que es como neutro, ¿verdad? Que te pones y te va a costar más años ahora volver a una posición de sosiego y de verdadera generación económica. O sea que es un impacto bastante alto. Sería cambios generacionales prácticamente, ¿no? Porque estaríamos hablando Sí, de más de una década. Claro, cambios generacionales para generar empleo en la economía y para generar un cambio también mental y educacional, por eso lo mencioné, exacto, ¿verdad? que es lo más importante. Tienes a este grupo de personas en una sociedad de extrema pobreza donde se acostumbró a que el delito era como la vía, porque todo es todo, nada es nada, y bueno, si desde arriba lo que estoy viendo es que las autoridades hacen lo mismo, me piden coimas, me piden sobornos, para que yo pueda pasar por un lado, para que no me lleven preso cuando ni siquiera tengo yo ningún tipo de responsabilidad. Entonces aprenden este modus vivendi y lamentablemente eso toma también una generación, una educación muy fuerte para cambiar esa forma de pensar. Por eso mencionaba anteriormente la educación, volver hacia el origen de moral y cívica, porque la importancia de eso, de hacerlo bien hecho, de actuar con integridad, de tener tus valores bien arraigados y tomar decisiones basadas en tus valores. Claudia, cuando hablamos de corrupción y lavado de activos, por lo general nos referimos en términos como las autoridades, quienes ocupan cargos públicos, ellos son los que dan el ejemplo, líderes políticos. ¿Es que acaso esta actividad se destaca más dentro de la administración pública? ¿Es nula en la administración privada, en la empresa privada, por ejemplo? Bueno, fíjate, se da en todos lados. Lamentablemente el crimen organizado trabaja de ambos lados. Las estructuras criminales dentro de actos de corrupción, de tanto públicas y privados, es como decir quién vino primero, el huevo o la piedra, el huevo o la gallina, perdón, siempre está lamentablemente presente, latente, y entonces está en uno si va a tomar esa decisión de participar o no, inclusive como si tú eres una persona con tu ética bastante clara y tu integridad y tu moral y tus valores, ni siquiera te pasaría por la mente hacer un ofrecimiento en ese sentido. Pero cuando unimos actos de corrupción y que de ahí se generen situaciones, no sé, de contratos, de licitaciones, sobreprecios, de componendas de funcionarios públicos para asegurar que un grupito específico muy vinculado a las estructuras de gobierno, a las altas instancias, inclusive hasta ya estamos incluyendo hasta presidentes o expresidentes en ciertas jurisdicciones, que reciban estos contratos, que reciban estas licitaciones únicamente, repetitivamente, de millones no sé, de dólares, de pesos, de cual sea la moneda que estemos hablando en cualquier jurisdicción, para beneficiarse constantemente. Estamos hablando como casos de Odebrecht, ¿verdad? Que permearon no solamente el sector público, sino obviamente el sector privado para mantenerse. Casos como también vemos en Venezuela, casos como vemos en Panamá, en México, en Argentina, y bueno, poniendo como ejemplo también a mi propio país, República Dominicana, que actualmente está pues unos casos muy recientes que el Ministerio Público ha traído a hacer imputaciones, ante la justicia de exfuncionarios de la administración pasada, donde estamos viendo que se involucra inclusive hasta hermanos del expresidente con situaciones de actos de corrupción en licitaciones, en contratos que le fueron adjudicados
a este grupo de personas, no solamente de forma directa, sino también a través de testaferros, estructuras jurídicas, es decir, empresas, que más o menos son la misma tipología que se han utilizado en diferentes países, ¿verdad? Donde tú utilizas a terceros como testaferros, ¿no? Y el verdadero beneficiario final, pues son personas allegadas a los funcionarios o los funcionarios mismos, en este caso que llegan hasta muy altas instancias. Entonces, cuando ya comenzamos con la corrupción, vamos a otro delito, que es el lavado de activos, donde yo trato de alejar lo más posible de ese crimen original, de ese delito original que hice, y entonces trato entonces de hacer estructuras diferentes para movilizar el dinero y luego reintegrarlo para hacerlo aparentar de que es de una actividad lícita, ¿verdad? Y lavarlo, blanquearlo, limpiarlo. Entonces, es ahí donde se solapan estos dos delitos de la corrupción, del enriquecimiento ilícito y del lavado de activos para entonces trabajar de manera conjunta. Es tanto así que en el segundo informe del Gafilat sobre regional, no, o sea, se dicta muy claramente que están viéndose que de dinero donde no se puede justificar estas ganancias, estas riquezas, vienen de actos de corrupción, sobre todo de licitación, y que el uso del lavado de activos. Pareciera que la licitación, que en apariencia sería un proceso totalmente legal, siempre lleva como su lado oscuro, ¿no? Estas licitaciones, precisamente porque hay quienes se prestan a que la licitación no se dé de la manera más transparente. Y esta actividad de lavado de activos, Claudia, sin duda alguna, le da un rol protagónico a la figura del testaferro, por todo lo que hemos visto en el mundo durante años. Ahora, vámonos a Latinoamérica. ¿En qué posición está Latinoamérica en este instante con todo este tema de lavado de capitales? Mira, en el tema del lavado de capitales, vemos jurisdicciones que ciertamente llaman a preocupación. Partiendo lamentablemente de Venezuela, como bien pues tú sabrás, como venezolana al fin, y de lo que han salido de un sinnúmero de noticias. Vemos también donde lamentablemente hay muchos funcionarios y personas allegadas a la autoridad del régimen actual venezolano, ya en listas internacionales o listas restringidas o listas negras, como le queramos denominar, sobre todo de la OFAC y también del Consejo Europeo, del mismo Maduro, ¿verdad? Como presidente del régimen, y otros altos grandes funcionarios militares, todos los que componen y apoyan esa estructura del régimen por diferentes elementos, por lavado de activos, por narcotráfico, igualmente por financiamiento del terrorismo o por actividades del terrorismo, por abuso de derechos humanos, en fin, hay un sinnúmero de muchos incluidos en estas listas restringidas y demás. Vemos también jurisdicciones como Nicaragua por estas mismas razones, vemos Bolivia, también con sus situaciones, y que luego hubo un año donde ya habían unos cambios y que vemos de nuevo que el retorno de Evo Morales y situaciones donde van a volver a reestructurarse esas fuerzas. Igual pasa en Argentina, donde también teníamos el caso de los Kirchner y de ciertos funcionarios ahí, y luego de un régimen, perdón, de una nueva administración de Macri, volvemos de nuevo a los Kirchner estando en el poder y ese mismo grupo. Vamos a ver situaciones que están ahorita mismo sobre el tapete de persecución a periodistas por haber llevado al conocimiento público y develar casos muy importantes como los cuadernos, como la ruta K del dinero y un sinnúmero de otros, el asesinato del fiscal Nisman, todos esos elementos. Entonces hay una persecución muy fuerte, no solamente hacia los periodistas que develaron estos casos, sino ante los jueces que llevan y fiscales que llevan estos casos, también de trasladarlos, de forzar, de una manera forzosa, tratar de sacarlos de los casos, trasladarlos, o de simplemente terminar sus carreras judiciales. Eso por mencionar algunos, y claramente es muy preocupante lo que se viene visualizando y se sigue dando el seguimiento en México.
en El Salvador, y así sucesivamente. Ni hablar de Haití, porque lamentablemente nuestro vecino con quien compartimos la isla en Haití es un país totalmente sometido a un caos, donde no logra sobreponerse, todavía vive en uno de los países de mayor pobreza a nivel mundial, extrema pobreza y sobre todo en la región. Y luego en el 2010 del terremoto, todavía vamos para 11 años y todavía ese país no se sobrepone a eso, no se reconstruye. Y cuando se quiso hacer reconstrucciones, pues ahí caemos con elementos de personajes de mi país que lamentablemente, pues, según lo que se le imputa por las autoridades norteamericanas, en el caso de una de las personas que está incluida en la lista OFA, que es el senador Félix Bautista, donde se le imputa abuso y corrupción y los abusos a derechos humanos, de tomar el dinero que era para la población, para la reconstrucción de Haití, para otros fines. Y como mencionaba anteriormente, pues lo que fue la autoridad, la antigua administración o autoridad gubernamental en República Dominicana, que actualmente está siendo pues investigada por las nuevas autoridades y por un nuevo ministerio público independiente de ciertos actos donde se les imputa acciones de corrupción y de lavado de activos igualmente. Entonces, no es nada nuevo para la región en Latinoamérica cuando hablamos de situaciones de lavado de activos, pero sí, como todo, hay nuestros ciclos. Y yo creo que ahorita mismo estamos viviendo un ciclo de mucho pico, donde se está conjugando muchos elementos de corrupción, de gobiernos bastante extremos, que se conjugan también con otros delitos, donde se permea mucho el narcotráfico, se financia con esos fondos. Lamentablemente están permeándose, sobre todo en países de Sudamérica y algunos países de Centroamérica, elementos de financiamiento del terrorismo y de actos de terrorismo, que hay que ponerle muchísima atención a eso. Y que no es nada que no esté documentado, están ahí todas esas situaciones y hechos. Entonces, yo creo que estamos en zona de preocupación, y cuando hablamos, por ejemplo, de Transparencia Internacional, con sus estudios y sus resúmenes y reportes de corrupción, de cómo anda la corrupción con sus barómetros en ese sentido también de pagos de coima, Latinoamérica no anda muy bien, el mundo no anda muy bien. Actualmente estamos a nivel de las Américas, muy, muy mal, y a nivel global estamos en un puntuaje de 43 de 100, o sea, mientras más bajito el puntuaje, peor la situación. Y estamos viendo también que los países que componen el grupo 7, el G7, de esos países, 4 se quedaron estancados y 3 fueron a peor. Y dentro de los que fueron a peor es que incluyendo pues, los Estados Unidos, ¿verdad? Y todos conocemos la situación de los 4 años del gobierno de Donald Trump, en situaciones también que tienen que ver con derechos humanos, manejos internos que tienen que supuestamente están atados con nepotismo, con situaciones corruptas, y lo que se está bien discutiendo con los resultados de las elecciones es un reflejo, ¿verdad?, de todo lo que ha transcurrido en estos últimos años, y están los casos también que se han llevado y que están en espera, los casos que se han llevado, por ejemplo, por el Southern District of New York, también en el distrito de Washington y en otras jurisdicciones también como California, que están haciendo las investigaciones para profundizar más, y otros que ya han llegado a las acusaciones a muchos de los que componían o que componen el círculo cerrado del presidente Trump, que están siendo acusados o que ya fueron acusados, y algunos también cumpliendo prisión por actos también que tienen que ver con corrupción. Claudia, muchas veces se piensa, y venimos hablando precisamente de Latinoamérica, que cuando hay casos de corrupción y lavado de dinero en estos países, va a venir otro país que es potencia
a poner fin a esta actividad. Es simplemente una ilusión porque cada país es, digamos, autónomo y debe solo internamente mejorar o hacer cumplir las leyes para evitar este tipo de actividad, o si hay la esperanza de una alianza con alguna potencia que permita minimizarlo. Mira, siempre es importante que en los países a lo interno, haciendo uso de sus autonomías, de sus diferentes estructuras de poder y de gobierno, tomando muy en cuenta las estructuras del Poder Judicial, sobre todo, y del Poder Legislativo por las vías de las elecciones, poder hacer los cambios. Es importante, y volvemos a lo que repetíamos al inicio, la parte educativa, ¿verdad? Esa parte donde, y no me hablo aquí simplemente de los colegios, de las escuelas, o sea, cuando haces educación social, ¿verdad? Cómo se transmite el mensaje para que la ciudadanía, la sociedad como un todo, pues entienda qué es lo que está sucediendo, cuáles son las situaciones que deben de realizarse, y para eso están las organizaciones civiles dentro de los países también, que son unas herramientas esenciales también para que le tenga que constantemente dar seguimiento y solicitar el rendimiento de cuentas de nuestras autoridades. Están ahí porque llegaron a esa posición de forma de que fueron elegidos de manera democrática, y si no, se convirtieron pues en otro tipo de autoridades ya más de regímenes y autoritarias. Entonces también hay que exigirles, siempre trabajando indudablemente desde adentro. Cuando las situaciones se ponen extremas, y no podemos tampoco descartar las alianzas internacionales, los apoyos internacionales, y por eso los países son miembros de organizaciones internacionales como la ONU, como la OEA y otros organismos también, o de grupos que se conforman, y esos son esenciales también, porque no podemos dar de lado que son estrategias geopolíticas para poder subsistir, para tener alianzas comerciales, etcétera. Entonces esas no se pueden descartar, pero siempre tenemos que, en una manera u otra, o se trabaja desde adentro solos, o se trabaja tanto desde adentro como con esas estructuras internacionales para pedir apoyo, y que lo que esté sucediendo en una jurisdicción, porque cuando llega ya una autoridad, lo primero que hacen es para venderse de otra forma, ¿verdad? Hacia lo internacional. Entonces comienzan a salir informaciones que no son correctas, que son erradas, o que están maquilladas, comienzan a silenciar la famosa oposición, para que lo que realmente esté sucediendo pues sea desconocido, y pues tiene que haber una vía donde salgan las informaciones, y por eso los apoyos internacionales son esenciales en ese sentido también. O sea que yo creo que un conjunto de ambas cosas es esencial. Todo va también a verse y desvelarse y en función a cómo va progresando la situación. Si todavía se puede trabajar interno y se puede lograr, o si es una opresión tan fuerte, tan grande, pues necesitamos mucho más apoyo a nivel internacional. Claudia, cuando hablamos también de este tema que estamos tratando de corrupción y lavado de capitales, pudiésemos pensar o asociarlo siempre solo con el narcotráfico. ¿Existen otras prácticas? ¿Existen otras prácticas, y cuáles serían esas prácticas pues que también se dan para este tipo de actividad ilícita? Bueno, hemos venido mencionando algunas, ¿verdad? El elemento de la corrupción, el enriquecimiento ilícito, igual pues hay otros, es como pensar en esto como una gran red que tiene una casa matriz, que es el crimen organizado transnacional, y luego tiene los diferentes delitos precedentes o determinantes, que son como sus subsidiarias, ¿verdad? A través de las cuales se hacen operaciones criminales que van generando dinero y ganancias, y luego le llevan todo ese dinero. Y esa pues, aparte de la corrupción, pues estamos ahí hablando de tráfico de armas, estamos hablando de tráfico de personas, de trata de personas, tráfico de órganos, estamos hablando de piratería,
estamos hablando de fraudes, estamos hablando de uso de información privilegiada, o sea, hay un listado enorme. Por ejemplo, en República Dominicana los delitos precedentes son más de 30. Igual, pues en otras jurisdicciones son similares. Y bueno, es importante tomarlo en consideración, inclusive también el delito contra el medio ambiente es considerado como un delito precedente de lavado de activos. Ahí entra elementos de minería ilegal y de piedras preciosas, ¿verdad? Está también, como te dije pues, anteriormente, la piratería, y otros sinnúmeros más que podríamos estar mencionando. Pero lo que quiero es llevar a acotación de que estamos hablando de un gran espectro de situaciones, de actividades y de delitos precedentes ilícitos que pues dan pie a que tengamos que abrir un poco más nuestro conocimiento de que no es solamente el narcotráfico que estamos hablando. Y por eso es la gran importancia de que lo que nosotros determinamos como sujetos obligados no financieros, es decir, que lo que es no financiero, que es la actividad real, donde se hacen los negocios a diario, pues también entren en conocimiento de que ellos tienen un elemento de responsabilidad, de gran responsabilidad, para ver cuáles son las alertas que puedan dispararse. Mira, estoy enfrente de un testaferro, estoy enfrente de algo que no tiene una verdadera generación de empleo, o sea, no hay una estructura, aquí no hay empleados, esto es una empresa hueca, es una empresa fachada. Exacto, de maletín o fachada, etcétera. Entonces, eso es importante para que no esperemos que llegue al flujo bancario o financiero, para entonces sea ahí, porque ya existe una transacción y luego esas dos transacciones, pongamos el ejemplo que somos tú y yo, que estamos haciendo un intercambio, una transacción económica de un inmueble, de un vehículo, pero el que me está transando eres tú, me lo está vendiendo a mí, pero es un poder que te han dado a ti. Solamente en el papel apareces tú con el poder. Y el verdadero beneficiario final no está siendo develado, o solamente lo conocemos tú y yo, por X o Y razón, ¿verdad? Que nos estamos discutiendo. Pero cuando yo voy, luego, que me los has vendido, voy con mi documento y traspaso y todo bien. Pero tu dinero que tú has recibido como que has vendido y has recibido de parte mía como compradora, tú vas a tu entidad financiera nada más te conoce a ti, no conoce todo lo que hemos discutido tú y yo y quienes estuvieron detrás de transacciones necesariamente. O sea, es lo que quiero es poner como ejemplo de que no podemos dejar esa responsabilidad de ahí. Por eso el sector real, el sector no financiero tiene un rol muy importante, una responsabilidad también de asumir en esto. E igualmente lo que llamamos los gatekeepers, o sea, aquellos conocedores de ciertos sectores puntuales como son los abogados, los contables, los asesores financieros, que también tienen un conocimiento muy puntual de la ley y que deben de entender que no pueden poner sus conocimientos al favor de esas estructuras criminales. Entonces, donde le va a decir, no, pero vamos a montar esto, ponemos otras empresas y demás, o otras personas que sirvan como testaferros en este directorio de empresas, y no se ve, y se comienza a encubrir, ¿verdad? A toda la estructura. Claudia, en este caso ya nos explicabas muy bien toda, digamos, esa amplia gama que se da en la práctica con el origen ilícito del dinero. Pero cuando yo me voy a ese lavado de dinero, ¿cuáles son las actividades dentro del sector económico que son más vulnerables para el lavado de dinero? Bueno, aquí lo más vulnerable va a ser siempre aquello que maneje mucho flujo de efectivo, porque el flujo de efectivo de una manera u otra no deja el rastro, ¿verdad? No es como que, como pasar una tarjeta, dejé el voucher y tuve que firmar y tengo la evidencia de quién es el dueño de ese plástico, o una transferencia donde tienes que poner los nombres de quién es el originario, quién es el beneficiario, su dirección, etcétera. Entonces, normalmente aquellas organizaciones, empresas, actividades comerciales que tienen mucho flujo de dinero en efectivo, donde yo voy a poder mezclar tanto el dinero normal, de la actividad normal de esa empresa, de esa entidad, con un dinero sucio, dinero ilícito, ¿verdad? Para poder justificar luego que en vez
fueron tanto el dinero que pasó por aquí. Normalmente esos son los que mayores están expuestos a eso. Luego tenemos otras actividades económicas que, porque están tratando con activos que representan grandes montos de dinero, o que porque son de lujos o demás, son también muy utilizados porque en una sola transacción podemos estar hablando de millones de dinero, de dólares, de euros, de cualquier moneda, y puedo pues en una sola transacción lavar la mayor cantidad de dinero. Entonces, ahí estaríamos hablando del sector inmobiliario, el sector turismo, estaríamos hablando también de las joyerías, estaríamos hablando de los vehículos, de los dealers de vehículos, igualmente. Esos son normalmente lo que más se explota. Y la construcción, también el sector de la actividad económica de la construcción, porque ahí se componen muchos elementos. O sea, tengo que hacer el hueco, sacar el material, esto es costoso. Puedo entonces tener empresas que son parte de la misma estructura, pero digo que son de terceros y que le estoy pagando por un servicio, y así son consecuentemente. Puedo tener como asesores, tener un contrato de consultoría que realmente no existió, pero el papel lo aguanta y justifico una transferencia millonaria a alguien utilizando eso. Luego, entonces, los materiales que tengo que utilizar para la misma construcción. Luego de que está construido, pues entonces vendo a terceros que son parte de la misma organización, y vemos ahí que a veces tenemos estructuras, edificios que no tienen a nadie adentro, pero que se vendió todo. Eso da mucho pie a que se hagan muchas operaciones diversas que puedan, pues, ser una forma de viabilizar el proceso de lavado de activos y de justificar ante terceros y de autoridades que sí, que se dio la transacción y que el dinero proviene de eso. Ya de acuerdo a tu experiencia y tratando como experta de este tema, Claudia, ¿cuál sería la sugerencia que tú darías a todos los países, a los ciudadanos en general, que permitan contrarrestar este tipo de actividad? Bueno, lo primero que yo diría es participar. Necesario participar, tomar acción, concienciar primero a tu entorno más cercano, luego si forma parte de una empresa, sea tuya o que tú dirijas un departamento, o igual si tú eres un empleado, también puedes llevar el mensaje para concientizar qué es lo que está sucediendo, cuáles son las cosas que no se pueden aceptar. Señores, tomemos el código de ética que tienen muchas organizaciones y hagamos un código de ética vivo, activo, donde se utilice para capacitar, para tener temas de discusiones con unos y otros. También, pues, participar en sociedades civiles donde se hagan intercambios, charlas, conversaciones de qué está sucediendo, cómo se está comportando el sector público, cómo se está comportando el sector privado, para hacer esas reclamaciones que sean necesarias, ¿verdad? Para que ese contrato social que debe de llevar la autoridad, el gobierno, pues siempre tenga esa sensación real de que existe, que tiene el deber de rendir cuentas, de que hay alguien que más te está observando, y que cuando las cosas no se hacen bien, te van a llamar la atención y debes de corregirlo. Si no, pues entonces recurrirás a un acto democrático que sean las elecciones, y ahí pues entonces se rendirá otro mandato para que sea otra nueva administración, pues que haga mejor el trabajo. Pero siempre lo importante es educar, siempre es discutir, comunicar y tomar acción participativamente. Ese es mi recomendación en absolutamente todo. No nos sentamos como que yo soy lo único, por mí no va a ser la diferencia. Uno no, pero uno con otro que hables y así sucesivamente, y hacen fuerza, hacen grupo y se marca la diferencia, definitivamente. Punto de partida es la educación. La educación y formarse con ética y llevar a la práctica la ética, los principios y los valores, y no dejarlo solo, digamos, en retórica.
Exactamente, o sea, volvemos al origen como mencionaba cuando comenzamos a hablar, esos esenciales, esos valores tuyos, los que no son negociables, esa moral y cívica, los comportamientos éticos, las conductas no éticas que no van a ser aceptadas, rechazar eso desde la casa, desde la escuela, desde el ámbito laboral y profesional y obviamente desde sociedad como un todo. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir experiencias, por orientar, por informarnos a través de antilavadodinero.com, portal que está a tu disposición y que ha sido un verdadero placer para nosotros poder compartir durante estos minutos contigo. Muchísimas gracias a ti, Peggy, por este espacio, por permitirme tener este tiempo de compartir con la audiencia de antilavadodinero.com. Gracias también a Alejandro y a todo el equipo. Y siempre a disposición y a la orden. Me pueden también seguir en las redes sociales mías, tanto en Instagram como en Twitter y en LinkedIn como Claudia Álvarez Troncoso. Y en las redes profesionales estamos como Éticamente, con K, Éticamente, GEC, y Éticamente Radio, que es nuestro podcast también donde compartimos sobre esta temática, e igualmente nos pueden encontrar en cualquier plataforma o app donde escuchen su podcast preferido. Bien, bueno, ya la escucharon a ustedes, ella es Claudia Álvarez, ya saben dónde ubicarla, dónde seguirla y sobre todo para cada día irnos nutriendo más de esta interesante información. Muchísimas gracias, Claudia, y gracias a todos ustedes, amigos, por estar conectados con antilavadodedinero.com.